Llegaron a Auschwitz despojados de todo, pero hubo una cosa que definió su destino más que ninguna otra: su propio cuerpo. La meticulosa burocracia del campo no veía a los prisioneros como personas, sino como sujetos experimentales clasificados para fines de investigación específicos. Pero, ¿cómo comenzó realmente este horrible sistema de explotación médica? Este documental rastrea la escalofriante transformación de los campos de concentración en laboratorios para la ciencia racial y la necesidad militar, revelando las estructuras organizativas e ideologías precisas que hicieron que la experimentación generalizada no solo fuera posible, sino sistemática. El sistema que permitiría las atrocidades médicas no comenzó con los médicos, sino con el diseño organizativo. El prototipo de Theodor Eicke en Dachau estableció un modelo replicable para todos los campos posteriores, creando un marco estandarizado de control. Esta estructura operaba a través de 5 divisiones distintas de las SS que funcionaban como una sociedad autosuficiente, con sus propias normas y jerarquías. En el núcleo se encontraba el campo de custodia protectora, administrado por los Totenkopfverbände, las unidades de la calavera. Estos guardias mantenían una vigilancia constante sobre los prisioneros, imponiendo la disciplina mediante un régimen de terror. Su presencia establecía un entorno donde el castigo arbitrario se volvía rutina, despojando a los internos de cualquier expectativa de seguridad o dignidad. Dentro de esta estructura opresiva, las SS implementaron el sistema de capos, seleccionando a prisioneros para imponer el orden entre los suyos. Estos prisioneros funcionarios recibían raciones y privilegios ligeramente mejores a cambio de imponer la disciplina bajo la supervisión de las SS. Esto creó una jerarquía brutal que fragmentó la solidaridad entre los prisioneros y trasladó gran parte de la brutalidad diaria a los propios internos. La rutina del campo reforzaba este ambiente de violencia normalizada a través de rituales meticulosamente impuestos. Los prisioneros soportaban horas de pie firmes durante los recuentos, sin importar las condiciones meteorológicas. Las asignaciones de trabajos forzados agotaban la fuerza física, mientras que el tormento psicológico, a través de normas y castigos arbitrarios, mantenía una ansiedad constante. Esta brutalidad sistemática servía para quebrar la voluntad individual y la resistencia colectiva. Para 1938, esta maquinaria organizativa estaba completamente desarrollada y lista para su implementación en toda la red de campos en expansión. La eficiencia burocrática alcanzada en Dachau creó las condiciones ideales para convertir a los seres humanos en simples datos. Cada aspecto de la administración del campo se centraba en la categorización, el seguimiento y el control de la población de prisioneros. El marco existía independientemente de cualquier programa experimental específico, esperando únicamente una justificación ideológica y la necesidad militar para activar su potencial. La estructura organizativa podía procesar a los seres humanos como materia prima para cualquier propósito que requiriera el régimen. Este sistema acabaría permitiendo que 3 categorías distintas de experimentación médica operasen simultáneamente en varios campos, todas ellas utilizando la misma base administrativa para sujetos, instalaciones y seguridad. El laboratorio necesitaba esta arquitectura burocrática precisa antes de que pudieran comenzar los experimentos. La organización de estas atrocidades médicas seguía 3 ejes distintos, cada uno al servicio de diferentes intereses y motivaciones dentro de la jerarquía nazi. Esta categorización demuestra que los experimentos no eran actos aleatorios de crueldad, sino un sistema deliberado con objetivos concretos. El patrón revela un enfoque calculado para explotar la vida humana con fines ideológicos, militares y personales. El primer eje perseguía implacablemente la agenda de higiene racial del régimen. Estos experimentos pretendían aportar una validación científica a la supuesta superioridad aria y desarrollar métodos para eliminar a las llamadas poblaciones indeseables. Los estudios de esterilización se convirtieron en un objetivo principal, probando rayos X, procedimientos quirúrgicos y diversos fármacos en miles de prisioneros. El objetivo era identificar una técnica barata y escalable que pudiera aplicarse a millones de personas sin su conocimiento. Al mismo tiempo,
La investigación genética buscaba aislar los marcadores hereditarios de lo que los nazis consideraban razas inferiores. Este eje consumió la mayor cantidad de prisioneros y, sin embargo, produjo la información médica menos útil. El segundo eje surgió directamente de las exigencias de la guerra en curso. Experimentos financiados por ramas del ejército alemán estaban diseñados para resolver problemas en el campo de batalla y proteger la salud de los soldados. La Luftwaffe patrocinó investigaciones sobre hipotermia para comprender y tratar a los pilotos que se estrellaban en aguas frías. Otros estudios probaron tratamientos para la malaria, el tifus y lesiones de combate como daños en huesos y músculos. Estos experimentos abordaban auténticos desafíos médicos de la guerra, pero su metodología, al utilizar sujetos no consentidos, invalidaba cualquier posible valor científico desde el principio. La urgencia de la guerra creó tanto la justificación como el imperativo para esta investigación brutal. El tercer eje estaba impulsado por la ambición científica individual. Ciertos médicos utilizaron el sistema de campos para perseguir intereses personales de investigación que a menudo se situaban entre las otras dos categorías. Su trabajo se caracterizaba por un profundo desprecio por los límites éticos, aprovechando el suministro ilimitado de sujetos humanos para investigaciones motivadas por la curiosidad. Esta categoría carecía de la coordinación centralizada de las otras, funcionando en cambio a través de la iniciativa de médicos individuales que veían los campos como un laboratorio único. Cada eje contaba con diferentes fuentes de financiación y apoyo institucional. Los experimentos de higiene racial encontraban legitimidad a través de leyes eugenésicas preexistentes y conexiones con instituciones académicas. Los estudios relacionados con la guerra recibían financiación militar directa y acceso prioritario a las poblaciones de prisioneros. La investigación impulsada individualmente operaba con distintos grados de aprobación oficial, dependiendo a menudo de conexiones personales y del clima general de permisividad. La separación de estas categorías aclara la naturaleza sistemática de los crímenes. Comprender los diferentes canales burocráticos que procesaban solicitudes para experimentos de esterilización frente a los de hipotermia revela una maquinaria administrativa capaz de gestionar múltiples programas concurrentes de explotación humana. Esta división del trabajo permitía que especialistas en teoría racial, medicina militar e investigación pura operasen dentro de sus propios ámbitos, aislados del alcance total de las atrocidades. La eficiencia del sistema residía en su capacidad para compartimentar el horror en funciones administrativas manejables. La ideología de la pureza racial exigía una validación científica y los campos proporcionaban el material humano para este propósito. Médicos como Karl Klauberg y Horst Schumann transformaron las instalaciones médicas en laboratorios para la esterilización masiva. Su investigación buscaba métodos eficientes para impedir la reproducción entre poblaciones que el régimen consideraba indeseables. Aproximadamente 700 mujeres fueron sometidas a procedimientos de esterilización utilizando rayos X o inyectando sustancias cáusticas directamente en sus úteros, todo ello realizado sin anestesia. Estos métodos causaron infecciones graves, lesiones permanentes y numerosas muertes. Las mujeres que se resistían o eran consideradas no aptas para más experimentos a menudo eran trasladadas de inmediato a las cámaras de gas. Otras técnicas de esterilización consistían en inyecciones intravenosas de soluciones que contenían yodo y nitrato de plata. Estas inyecciones provocaban efectos secundarios graves, como hemorragias vaginales, dolor abdominal y cáncer de cuello uterino. Cuando las personas desarrollaban cáncer, los médicos realizaban divisecciones, extirpando quirúrgicamente cuellos uterinos y úteros para su análisis en laboratorio. La radiación con rayos X se utilizó como otro método de esterilización masiva, exponiendo el abdomen de las mujeres y los genitales de los hombres a la radiación durante largos periodos. Tras estos experimentos con radiación, los órganos reproductivos eran extirpados quirúrgicamente sin anestesia para su posterior estudio. La investigación con gemelos representaba la otra cara de la ciencia racial, intentando demostrar la superioridad genética mediante análisis comparativos. La obsesión de Joseph Mengele con los gemelos provenía de su creencia de que ellos poseían la clave para comprender los rasgos hereditarios.
Sus exámenes semanales incluían mediciones meticulosas de atributos físicos y a menudo derivaban en amputaciones innecesarias de extremidades. Infectaba intencionadamente a uno de los gemelos con enfermedades como el tifus y luego transfundía sangre del gemelo infectado al otro para estudiar los patrones de transmisión. Muchos gemelos morían durante estos procedimientos, tras lo cual sus cuerpos eran rutinariamente disecados. Mengele amplió su investigación a prisioneros con anomalías físicas, especialmente aquellos con heterocromía, es decir, ojos de diferente color. Extraía los ojos de estos sujetos vivos e intentaba cambiar el color de los ojos mediante inyecciones químicas. Estas muestras oculares se enviaban al Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Enseñanza de la Herencia Humana y Genética en Berlín, dirigido por el Dr. Ottmar Freyer von Berchwer. El instituto otorgaba legitimidad académica a estos esfuerzos al recibir y analizar muestras de tejido procedentes de los experimentos en los campos. Las revistas médicas de la época publicaban artículos sobre ciencia racial, normalizando estas prácticas dentro de la comunidad científica. La apariencia de una investigación legítima ocultaba lo que en esencia era un asesinato masivo con fines ideológicos. Este eje de experimentación consumió más prisioneros que cualquier otro, mientras producía los resultados médicamente menos valiosos. Las preguntas de investigación y los métodos, aunque alineados con la lógica científica de la época, se ejecutaron con total desprecio por el sufrimiento humano o los límites éticos. La maquinaria de la higiene racial operaba con un desapego clínico, convirtiendo a los seres humanos en simples especímenes de laboratorio desechables al servicio de una ideología destructiva. Joseph Mengele encarnó la catastrófica fusión de la ideología racial y la ambición científica personal. Su llegada a Auschwitz en 1943 le situó al mando de un sistema perfectamente adaptado a su programa de investigación. Ejercía una autoridad absoluta en las rampas de selección, clasificando personalmente a los recién llegados de los transportes. Con un simple gesto, dirigía a las personas hacia el trabajo forzado, las cámaras de gas o sus bloques experimentales. Mengele mantenía una apariencia de rigor científico mediante una documentación meticulosa. Realizaba exámenes semanales a sus sujetos, registrando mediciones detalladas del color de ojos, color de pelo, altura y otras características físicas en parejas de gemelos. Estos registros creaban una ilusión de investigación legítima, pero los procedimientos pronto fueron más allá de la simple observación. Los experimentos pasaron de mediciones inofensivas a cirugías invasivas, incluidas amputaciones innecesarias de extremidades realizadas sin justificación médica. Los médicos prisioneros se encontraban ante un dilema ético imposible, obligados a ayudar a Mengele en estos brutales procedimientos para asegurar su propia supervivencia. Su complicidad era la condición para vivir un día más, una elección tajante entre la ética profesional y la supervivencia personal. Mengele explotaba este trabajo forzado para mantener el ritmo de su investigación, difuminando la línea entre sanador y cómplice. Sus intereses de investigación iban mucho más allá de los gemelos, incluyendo a personas con enanismo y a individuos con anomalías físicas como la heterocromía, es decir, ojos de diferente color. Sentía una fascinación especial por cómo se originaban las enfermedades genéticas y cómo afectaban a los gemelos, con el objetivo de distinguir científicamente entre los rasgos hereditarios y aquellos influenciados por el entorno. En personas con heterocromía, realizaba grotescos experimentos oculares, inyectando productos químicos directamente en los ojos de sujetos vivos en un intento de cambiar su color. Después, extirpaba quirúrgicamente estos ojos para enviarlos como muestras a su mentor académico. Los métodos de Mengele incluían infectar intencionadamente a uno de los gemelos con enfermedades como el tifus y luego transfundir sangre entre los hermanos para estudiar los patrones de transmisión. Muchos niños murieron durante estos procedimientos. Aquellos que sobrevivían a los experimentos iniciales a menudo eran asesinados después con inyecciones de cloroformo directamente al corazón, tras lo cual sus cuerpos eran disecados para un análisis posterior. El afán por publicar en el ámbito académico motivaba esta extensa recopilación de datos. Enviaba tejidos e informes detallados al Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología en Berlín, dirigido por el Dr. Ottmar von Berchwer,
buscando legitimidad para su trabajo dentro de la comunidad científica más amplia. Sus experimentos con mujeres embarazadas consistían en infectarlas con tifus para observar si la enfermedad se transmitía a sus hijos no nacidos. Se realizaron experimentos de esterilización forzada utilizando rayos X, cirugías y diversos fármacos en prisioneros judíos y gitanos. El propósito explícito era desarrollar un método de esterilización adecuado para millones de personas con el mínimo tiempo y esfuerzo. La fábrica de horrores de Mengele representó la máxima perversión de la profesión médica, donde el sanador se convertía en asesino y la curiosidad científica servía como justificación para la tortura. A medida que la situación militar de Alemania se deterioraba, los campos se convirtieron en terrenos de prueba para la medicina de guerra. El régimen justificaba estos experimentos como necesarios para proteger a los soldados alemanes, creando una apariencia de propósito utilitario. Esta categoría de investigación abordaba los problemas prácticos inmediatos a los que se enfrentaban la Wehrmacht y la Luftwaffe en varios frentes. Desde julio de 1942 hasta septiembre de 1943, se realizaron experimentos en el campo de concentración de Ravensbrück para investigar la eficacia de la sulfonamida, un agente antimicrobiano sintético. Los investigadores infligían heridas a los sujetos y las infectaban con bacterias, incluyendo Streptococcus y Clostridium tetani. Para simular con precisión las condiciones del campo de batalla, interrumpían la circulación sanguínea en las heridas. Agravaban aún más las infecciones introduciendo virutas de madera y cristales molidos en las heridas abiertas. Las infecciones se trataban después con varios medicamentos para determinar su eficacia, un proceso que causaba un sufrimiento inmenso y muertes frecuentes. La Luftwaffe patrocinó una serie de experimentos diseñados específicamente para sus tripulaciones aéreas, que comenzaron a principios de 1942 en Dachau. Los experimentos de gran altitud utilizaban una cámara de baja presión para simular condiciones de hasta 68.000 pies. De los 200 sujetos implicados, 80 murieron directamente durante estas pruebas. En un caso documentado en una carta del 5 de abril de 1942, una víctima de 37 años fue asfixiada mientras los médicos observaban sus reacciones. El hombre comenzó a convulsionar, perdió el conocimiento y murió 30 minutos después de que se le privara de oxígeno. Al mismo tiempo, el experimento de hipotermia buscaba respuestas para los pilotos que se estrellaban en aguas frías o los soldados que luchaban en el frente oriental. Los prisioneros eran sumergidos en agua helada mientras los médicos registraban sus respuestas fisiológicas al frío extremo. Los datos tenían como objetivo desarrollar técnicas eficaces de recalentamiento. Estos estudios se caracterizaban por su desapego clínico, con los investigadores centrados únicamente en los datos mientras los sujetos sufrían y morían. Desde aproximadamente febrero de 1942 hasta abril de 1945, se realizaron experimentos con malaria en más de 1.200 prisioneros en Dachau. Prisioneros sanos eran encerrados en jaulas con mosquitos infectados de malaria. Una vez que contraían la enfermedad, eran tratados con fármacos sintéticos en dosis variables, a menudo letales. Más de la mitad de los sujetos murieron como resultado. En una declaración jurada presentada en el posterior juicio a los médicos, el SS Oberleutnant Oswald Pohl se refirió a los experimentos de malaria en Dachau como el experimento más grande, citándolo como su motivo para protestar ante Heinrich Himmler por las continuas solicitudes de más prisioneros. Estos estudios poseen la más fina apariencia de legitimidad médica porque abordaban problemas militares reales. Sin embargo, la metodología invalidó cualquier posible valor científico desde el principio. El uso de sujetos no consentidos, desnutridos y traumatizados produjo datos poco fiables. La guerra creó tanto la justificación como la supuesta urgencia para estos estudios brutales, llevando los límites éticos más allá de lo reconocible en nombre de la necesidad militar. Las prioridades de investigación cambiaron según las exigencias de la guerra, pero la explotación despiadada de sujetos humanos se mantuvo constante. Los experimentos de hipotermia en Dachau fusionaron la necesidad militar con la crueldad metódica bajo la dirección del médico de las SS Sigmund Raeder.
Su equipo sometía a los prisioneros a condiciones de congelación cuidadosamente controladas, a menudo sumergiéndolos en agua helada durante horas mientras registraban las respuestas fisiológicas. Estos estudios pretendían establecer umbrales precisos de temperatura letal para los pilotos de la Luftwaffe y los tripulantes de submarinos que pudieran enfrentarse a exposiciones extremas al frío. La investigación buscaba soluciones prácticas que pudieran salvar al personal militar alemán, sin tener en cuenta el sufrimiento de quienes eran utilizados como sujetos de prueba. Los investigadores mantenían registros detallados de las caídas de la temperatura corporal central, los cambios en la frecuencia cardíaca y los tiempos de supervivencia bajo diversas condiciones. Probaron múltiples técnicas de recalentamiento en sujetos al borde de la muerte, incluyendo la inmersión en agua caliente, la aplicación de calor animal e incluso el contacto cuerpo a cuerpo entre prisioneros. Cada método se evaluaba por su eficacia para restaurar las funciones corporales normales, y los investigadores anotaban que enfoques mostraban mayor potencial para su aplicación en el campo. La recogida de datos parecía rigurosa, con mediciones tomadas a intervalos regulares hasta que los sujetos se recuperaban o morían. Los experimentos afirmaban responder a necesidades militares urgentes, especialmente después de que las fuerzas alemanas se enfrentaran a un frío extremo en el frente oriental. Los oficiales de la Luftwaffe buscaban comprender mejor los efectos de la hipotermia en las tripulaciones aéreas derribadas, mientras que los comandantes navales querían soluciones para los marineros de submarinos atrapados en aguas heladas. Esta justificación militar proporcionó una apariencia de legitimidad a la investigación, aunque la metodología violaba principios fundamentales de la ética médica. El sufrimiento infligido a los prisioneros se consideraba un daño colateral aceptable para salvar potencialmente vidas alemanas. El análisis posterior a la guerra realizado por expertos médicos reveló fallos críticos tanto en la metodología como en los datos. Los prisioneros utilizados como sujetos ya estaban desnutridos y físicamente debilitados, lo que hacía que sus respuestas a la exposición al frío fueran significativamente diferentes a las del personal militar sano. Las mediciones de temperatura a menudo eran inexactas debido a la falta de equipos adecuados y a técnicas de registro deficientes. El examen posterior de los datos sugirió una probable falsificación en algunos casos, con resultados que contradecían principios fisiológicos establecidos. En última instancia, la investigación proporcionó poca información fiable que pudiera beneficiar a la ciencia médica legítima. La fría precisión de estos experimentos reflejaba la eficiencia burocrática del sistema de campos. Así como las oficinas administrativas gestionaban los traslados de prisioneros y la logística de suministros con un profesionalismo desapegado, los investigadores médicos abordaban el sufrimiento humano como un problema de recopilación de datos. La estructura organizativa que permitió el asesinato sistemático también facilitó la tortura sistemática en nombre de la ciencia. Estos estudios demostraron lo fácilmente que se pueden sobrepasar los límites éticos cuando la necesidad militar converge con recursos humanos ilimitados y una supervisión mínima. El sufrimiento infligido durante estos experimentos superó con creces cualquier posible beneficio médico, sirviendo como un claro ejemplo de cómo la investigación científica se corrompe cuando se separa de las restricciones morales. De la política al procedimiento, la siguiente capa era administrativa, la burocracia de la brutalidad. La maquinaria de la experimentación humana requería una extensa documentación que circulaba por los canales oficiales. Las propuestas de investigación presentadas a las autoridades de las SS incluían solicitudes presupuestarias detalladas para equipos y personal. Estas solicitudes especificaban el número exacto de prisioneros necesarios, la duración de los estudios y la justificación científica de cada proyecto. Las requisiciones detalladas incluían material de vidrio de laboratorio, anestésicos, barbitúricos, suturas, tubos de rayos X y piezas de repuesto para dispositivos de esterilización. El papeleo convertía la crueldad abstracta en una acción administrativa aprobada. Los departamentos administrativos del campo gestionaban el apoyo logístico para estos experimentos. Tramitaban formularios de requisición para suministros médicos, equipos de laboratorio e instalaciones especializadas. La misma oficina que pedía las raciones de comida también autorizaba la adquisición de instrumentos quirúrgicos y narcóticos. Esta equivalencia burocrática entre mantener la vida y acabar con ella normalizó la atrocidad.
La asignación de prisioneros seguía protocolos estrictos, con categorías específicas de internos designados para distintos programas de investigación. Los comandantes de los campos tenían la aprobación final sobre los protocolos experimentales realizados en sus dominios. Revisaban las propuestas de investigación en busca de implicaciones de seguridad y necesidades de recursos. Su autorización proporcionaba el personal de las SS necesario para vigilar los bloques experimentales y transportar a los sujetos. La firma del comandante transformaba el estatus de un prisionero de recurso laboral a sujeto de investigación, una decisión administrativa con consecuencias letales. El departamento político se encargaba de la documentación que finalizaba esta transformación. Mantenían los archivos que registraban el estatus y la categoría de cada prisionero. Cuando un investigador solicitaba tipos específicos de sujetos, gemelos, mujeres embarazadas, personas con rasgos físicos particulares, este departamento identificaba posibles candidatos entre la población del campo. Sus registros creaban el rastro documental que hacía posible la experimentación dirigida a escala industrial. Los departamentos médicos servían de enlace entre los médicos del campo y las instituciones de investigación externas. Coordinaban el envío de muestras de tejido y datos experimentales a centros académicos en Alemania. La correspondencia entre los médicos del campo y los investigadores universitarios discutía metodologías y hallazgos preliminares en un lenguaje clínico. Esta colaboración daba a los experimentos una apariencia de investigación científica legítima, ocultando su violenta realidad. Socios comerciales también formaban parte de esta cadena. Los archivos de Auschwitz conservan una correspondencia de 5 cartas entre investigadores y la empresa Bayer, en la que se discute la compra y entrega de grupos de mujeres para ensayos farmacéuticos. Cartas adicionales de Bayer solicitaban lotes de prisioneras para experimentos con compuestos específicos, negociando precios y logística de entrega como si se tratara de suministros ordinarios. Estos intercambios muestran cómo el lenguaje de adquisición corporativa se injertó en vidas humanas, tratando a las víctimas como inventario. Esta burocracia operaba con una eficiencia rutinaria. Los formularios de requisición para material de laboratorio se procesaban junto con los pedidos de botes de gas Ciclón B. La misma maquinaria administrativa que gestionaba la infraestructura del campo también facilitaba el asesinato en masa y la experimentación humana. El sistema trataba estas funciones como tareas equivalentes, cada una requiriendo la documentación adecuada en los canales de aprobación correspondientes. La banalidad del mal aparecía en libros de contabilidad, memorandos y notas de envío. Las aprobaciones de facturas para suministros médicos coexistían con las autorizaciones para procedimientos letales. Los cálculos presupuestarios para proyectos de investigación ignoraban por completo el coste humano. Los registros que han sobrevivido ofrecen pruebas escalofriantes de cómo los procesos ordinarios permitieron crímenes extraordinarios y revelan cómo, paso a paso, las personas eran preparadas para su uso. La transformación sistemática de ser humano a sujeto experimental comenzaba en el momento en que los prisioneros bajaban de los trenes de transporte. El proceso estaba diseñado para lograr la máxima eficiencia y un impacto psicológico profundo. Los prisioneros eran separados de inmediato de sus pertenencias personales y de cualquier familiar que les quedara. Esta separación inicial marcaba el primer paso para desmantelar su identidad y sus lazos sociales. Los procedimientos de desnudado, afeitado y desinfección cumplían una doble función más allá de la mera higiene. La eliminación de todo el vello corporal y la ropa personal borraba la individualidad y los símbolos de identidad cultural o religiosa. Los productos químicos agresivos utilizados en la desinfección provocaban irritación y molestias en la piel, reforzando la sensación de impotencia del prisionero. Estos rituales estaban calculados para inducir vergüenza y quebrar la resistencia espiritual, preparando a los individuos para su nuevo estatus como unidades anónimas dentro del sistema del campo. En Auschwitz, tatuar números de identificación en los brazos de los prisioneros creaba un identificador burocrático permanente. Esta práctica sustituía los nombres por dígitos, facilitando un seguimiento y selección precisos. El número se convertía en la referencia principal en los registros del campo, los expedientes médicos y los informes de experimentos.
Este sistema permitía a los administradores e investigadores gestionar a los prisioneros como inventario, reduciendo a los seres humanos a simples datos numéricos por comodidad organizativa. El sistema de clasificación implementado a la llegada determinaba la vulnerabilidad de cada prisionero a experimentos específicos. Los médicos de las SS realizaban exámenes rápidos que clasificaban a las personas según la edad, el género, el estado de salud y las características físicas. Estas categorías estaban directamente relacionadas con los programas de investigación que operaban dentro del campo. La clasificación no fue aleatoria, sino que siguió una lógica deliberada que asignaba los recursos humanos según las necesidades experimentales. Los prisioneros judíos, especialmente las mujeres, fueron desproporcionadamente seleccionados para experimentos ginecológicos. Médicos como Karl Klauber solicitaban específicamente mujeres judías para sus investigaciones sobre la esterilización, reflejando la ideología racial que las consideraba biológicamente indeseables. Estas mujeres fueron sometidas a procedimientos brutales sin anestesia, y sus órganos reproductivos se trataron como material de prueba desechable para desarrollar técnicas de esterilización masiva. Su sufrimiento se consideraba incidental frente al objetivo mayor de la purificación racial. Los gemelos y las personas con anomalías físicas eran identificados de inmediato para los estudios genéticos de Joseph Mengele. El proceso de selección de estos sujetos era sumamente sistemático. A los guardias y a los prisioneros encargados de la administración se les ordenaba identificar y reportar cualquier gemelo que llegara en los transportes. Las personas con heterocromía, enanismo u otros rasgos distintivos eran separadas de la población general y enviadas a bloques experimentales especiales. Sus características físicas únicas los convertían en especímenes valiosos para la investigación sobre la herencia. Los prisioneros fuertes y sanos podían ser reservados temporalmente para trabajos forzados, pero también constituían el principal grupo para experimentos relacionados con el ámbito militar. Los estudios sobre hipotermia y malaria requerían sujetos físicamente robustos para obtener datos útiles. Estos prisioneros representaban un recurso renovable para probar los límites de la resistencia humana en condiciones de combate. Su fortaleza física los hacía ideales para experimentos que simulaban las tensiones a las que se enfrentaban los soldados alemanes. Todo el proceso de admisión borraba sistemáticamente la identidad individual para crear material de investigación anónimo. La combinación de degradación física, identificación numérica y clasificación por categorías transformó a las personas en activos de laboratorio desechables. Esta deshumanización era esencial para los perpetradores, ya que creaba una distancia psicológica que les permitía cumplir con sus funciones sin enfrentarse a las implicaciones morales. Médicos y administrativos prisioneros que trabajaban en las oficinas administrativas a veces manipulaban los registros para proteger a posibles sujetos. Podían, por ejemplo, clasificar erróneamente a un gemelo como hijo único o alterar información médica para que alguien pareciera menos apto para la experimentación. Estos actos de resistencia implicaban un riesgo extremo, ya que ser descubierto significaba un castigo inmediato o la muerte. La propia burocracia diseñada para posibilitar la atrocidad contenía pequeños puntos de sabotaje por parte de quienes se veían obligados a operarla. Esta compleja maquinaria hizo posible la experimentación dirigida a gran escala desde el punto de vista logístico. El sistema podía identificar, clasificar y entregar de manera eficiente tipos humanos específicos a diversos programas de investigación. La precisión organizativa que gestionaba este flujo de material humano reflejaba la gestión de cadenas de suministro industriales. Sin esta infraestructura burocrática, la naturaleza generalizada y sistemática de los experimentos habría sido imposible de mantener. La transformación de personas en datos comenzaba con el papeleo y terminaba en el laboratorio. Los médicos prisioneros se enfrentaban a un panorama ético imposible, donde la ética médica chocaba con los imperativos de supervivencia. Estos médicos, a menudo encarcelados por sus propias creencias políticas o por su origen judío, gestionaban enfermerías bajo la estricta supervisión de las SS. Sus puestos les situaban en el punto exacto entre la curación y el daño, obligándoles a tomar decisiones diarias que ponían a prueba sus juramentos profesionales. Figuras como Stefan Budziastek gestionaban las enfermerías del campo mientras caminaban por esa delgada línea.
Su conocimiento médico les daba unas posibilidades de supervivencia ligeramente mejores, pero también les hacía cómplices del sistema. Algunos optaron por cooperar con los experimentos a cambio de pequeñas mejoras en las condiciones de los prisioneros. Un médico prisionero podía aceptar ayudar con extracciones de sangre o tareas administrativas si eso significaba conseguir vendas extra o evitar que seleccionaran a ciertas personas para la muerte. Esta cooperación calculada generó compromisos morales que persiguieron a los supervivientes mucho después de la liberación. Otros médicos prisioneros participaron en sabotajes sutiles de los programas de investigación. Falsificaban datos experimentales, etiquetaban mal las muestras de tejido o contaminaban deliberadamente los cultivos. Un médico podía anotar lecturas de temperatura incorrectas durante experimentos de hipotermia o intercambiar etiquetas de identificación en muestras de sangre. Estos actos requerían una sincronización precisa y conllevaban un riesgo extremo, ya que ser descubiertos significaba la ejecución inmediata. El sabotaje tenía como objetivo socavar la validez científica de los experimentos sin ser detectados. Los experimentos de terapia electroconvulsiva en Auschwitz ilustran esta tensión ética con especial claridad. A los médicos prisioneros se les ordenó construir el equipo bajo el pretexto de proporcionar un tratamiento psiquiátrico legítimo. Montaron los dispositivos utilizando los materiales disponibles, sabiendo que sus habilidades médicas estaban siendo explotadas. Una vez en funcionamiento, las SS utilizaron ese mismo equipo con fines experimentales en prisioneros de Birkenau, aplicando corrientes eléctricas para estudiar las respuestas neuronales. Los médicos prisioneros que construyeron los dispositivos afrontaban el hecho de que su trabajo técnico posibilitaba esta tortura. Este dilema de doble uso generaba zonas grises que los profesionales médicos tenían que sortear a diario. Un médico prisionero podía administrar un placebo en lugar de un fármaco experimental o medir deliberadamente mal los niveles de dosis. Algunos proporcionaban atención médica real a los sujetos de los experimentos cuando los guardias de las SS no miraban, tratando infecciones o heridas resultantes de los procedimientos. Estos pequeños actos de resistencia ofrecían un consuelo mínimo, pero representaban una rebeldía moral en un entorno diseñado para aplastar la dignidad humana. Algunos pocos médicos optaron por la resistencia abierta a pesar de las consecuencias casi seguras. Podían negarse a participar en las selecciones o protestar abiertamente contra los protocolos experimentales. Esta confrontación directa solía acabar con la transferencia del médico a trabajos de castigo o con su ejecución inmediata. Su sacrificio ponía de relieve la enorme presión a la que se enfrentaban quienes intentaban mantener estándares éticos. El juramento del médico de no hacer daño se enfrentaba a la brutal realidad de la vida en el campo. El conocimiento médico se convertía tanto en una carga como en una posible herramienta para una protección limitada. Los médicos prisioneros sopesaban cada decisión entre la posibilidad de salvar vidas y el riesgo de poner en peligro su propia supervivencia. Sus experiencias revelan cómo los marcos éticos se tensan bajo una presión extrema y cómo la identidad profesional se convierte tanto en una carga como en un escudo frágil en condiciones inhumanas. ¿Estos médicos operaban en un espacio donde cada acción tenía un peso moral? Y la propia supervivencia exigía una negociación constante con la conciencia. El programa de experimentación funcionaba con la eficiencia de una red industrial distribuida a lo largo del sistema de campos nazis. Cada campo principal desarrolló funciones de investigación especializadas, creando una división del trabajo que maximizaba la producción y minimizaba la superposición logística. Esta distribución reflejaba la naturaleza compartimentada de la producción bélica alemana, donde diferentes fábricas fabricaban componentes específicos para una maquinaria de guerra mayor. El campo de concentración de Ravensbrück se convirtió en el principal centro de investigación quirúrgica y de traumatismos, centrándose predominantemente en prisioneras mujeres. Bajo la dirección de Karl Gebhardt, Herta Oberhauser y otros médicos, el campo llevó a cabo brutales experimentos de regeneración ósea, muscular y nerviosa. Los médicos fracturaban miembros deliberadamente, seccionaban nervios e infligían heridas graves para simular lesiones de combate. Luego probaban técnicas quirúrgicas y tratamientos químicos, introduciendo a menudo bacterias como el Streptococcus y el tétanos de forma intencionada para estudiar la infección.
Estos procedimientos causaron discapacidad permanente y la muerte a la mayoría de los sujetos. La especialización del campo en este tipo de investigaciones lo convirtió en un destino para prisioneros trasladados desde otros campos específicamente para estos experimentos. Sachsenhausen sirvió como campo de pruebas para agentes de guerra química y equipamiento militar. Los prisioneros fueron expuestos a gas mostaza y otras armas químicas para estudiar sus efectos en la fisiología humana. Hubo pruebas extra de resistencia humana en combate simulado, como marchas con mal calzado, para mejorar el equipo alemán. La investigación tenía como objetivo proporcionar ventajas tácticas inmediatas a la Wehrmacht, que se enfrentaba a múltiples frentes. El programa de investigación de Buchenwald se centraba en enfermedades infecciosas y pruebas farmacéuticas. Los científicos del campo infectaban intencionadamente a los prisioneros con tifus, tuberculosis y otras enfermedades contagiosas para evaluar vacunas y tratamientos experimentales. La empresa farmacéutica Boehringer que colaboró estrechamente con las autoridades del campo, utilizando a los prisioneros como sujetos humanos para ensayos de eficacia de medicamentos. Esta colaboración entre la empresa, el ámbito académico y el ejército ejemplificaba la difusa frontera entre los distintos sectores del Estado nazi. Max Schweiler-Struthof, en la Francia ocupada, se especializaba en experimentos con combatientes de la resistencia capturados y prisioneros políticos. El campo llevó a cabo experimentos especialmente brutales con gas mostaza, exponiendo a los sujetos a altas concentraciones de esta arma química. Los investigadores estudiaron la progresión de los síntomas y probaron varios antídotos, con la mayoría de los sujetos muriendo en agonía por quemaduras químicas e insuficiencia respiratoria. La ubicación del campo lo hacía accesible para realizar pruebas en prisioneros capturados de las redes de la resistencia francesa. Esta red se extendía más allá del control de las SS para incluir a socios corporativos. El conglomerado químico IC Farben proporcionó financiación y objetivos de investigación para varios experimentos, especialmente aquellos relacionados con armas químicas y productos farmacéuticos. Otras empresas suministraron equipos y apoyo logístico, tratando el sistema de campos como un laboratorio humano siempre disponible. La colaboración creó una cadena de investigación fluida desde las salas de juntas corporativas hasta los barracones del campo. El sistema demostró una eficiencia logística notable en la gestión de sus recursos humanos. A veces, los prisioneros eran trasladados entre campos para participar en experimentos específicos que se ajustaban a sus características físicas o estado de salud. Un gemelo podía ser enviado de Auschwitz a otra instalación para pruebas especializadas, o un prisionero sano transferido a Dachau para experimentos de malaria. Esta movilidad aseguraba que los sujetos adecuados llegaran a los laboratorios correspondientes. Toda la operación reflejaba los métodos de producción industrial alemanes. Así como las fábricas optimizaban las líneas de montaje para lograr la máxima producción, el sistema de campos agilizó el proceso de experimentación humana. Procedimientos estandarizados, registros precisos y centros especializados crearon una máquina de investigación horriblemente eficiente. La magnitud de esta operación demuestra que las atrocidades no fueron incidentes aislados, sino un programa coordinado que utilizó toda la red de campos de concentración como recurso experimental. La maquinaria burocrática que gestionaba los traslados de prisioneros y la logística de los campos servía igualmente bien para asignar sujetos humanos a distintos proyectos de investigación. La existencia de datos procedentes de experimentos nazis plantea a la ciencia médica un dilema ético persistente que sigue sin resolverse décadas después. La cuestión central es si la información obtenida mediante medios tan brutales debería utilizarse alguna vez en investigaciones legítimas, o si su uso implicaría una validación implícita de los métodos que la generaron. Este debate obliga a enfrentar los principios utilitaristas con los límites morales absolutos. En 1990, el Dr. Robert Berger publicó un análisis fundamental en el New England Journal of Medicine que examinaba críticamente los datos sobre hipotermia de Dachau. Su investigación reveló fallos científicos fundamentales que minaban la fiabilidad de los datos. Berger identificó inconsistencias metodológicas, grupos de control inadecuados y una probable falsificación en los resultados registrados.
Su conclusión fue inequívoca. La investigación no solo era éticamente monstruosa, sino también científicamente inválida. El estudio demostró que los dudosos orígenes de los datos iban acompañados de su mala calidad. Más allá de las cuestiones sobre la validez científica, está lo que algunos éticos denominan datos manchados de sangre. Incluso si ciertos hallazgos fueran técnicamente precisos, argumentan, los medios horribles de su obtención crean una contaminación ética que no puede ser limpiada. Utilizar esa información supondría una forma de explotación póstuma de las víctimas, beneficiándose de su sufrimiento sin su consentimiento. Esta postura sostiene que hay conocimientos que tienen un coste moral demasiado alto como para ser utilizados, sin importar los posibles beneficios. Otros investigadores abogan por un enfoque más utilitarista. Sostienen que descartar información que podría salvar vidas constituye en sí mismo un fallo ético. Si los datos de los experimentos de hipotermia pudieran mejorar las tasas de supervivencia de víctimas de accidentes o personal militar, argumentan, negarse a utilizarlos agravaría la tragedia original. Estos defensores sugieren que emplear los datos con la contextualización adecuada, reconociendo su origen y honrando a las víctimas, podría ser una respuesta más apropiada que el rechazo absoluto. El debate refleja un conflicto más profundo entre la ética basada en las consecuencias y la ética basada en los principios. Los utilitaristas se centran en los resultados. Si el uso de los datos salva vidas, entonces ese beneficio supera las preocupaciones éticas sobre su origen. Los deontologistas sostienen que ciertas acciones son intrínsecamente incorrectas, independientemente de las consecuencias, y que utilizar datos obtenidos de manera poco ética entra en esta categoría. No existe consenso sobre qué enfoque debería prevalecer en este caso concreto. Los códigos éticos de la investigación moderna han resuelto en gran medida esta cuestión en la práctica. El Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y las normas de los comités de ética en la investigación generalmente prohíben el uso de datos obtenidos de manera poco ética. Estas directrices establecen que las violaciones éticas invalidan cualquier valor científico, marcando un límite claro contra la utilización de investigaciones realizadas sin consentimiento. El consenso profesional se inclina firmemente hacia el rechazo basado en principios, pero la existencia continuada de estos datos en archivos y publicaciones supone una tentación constante. A veces, los investigadores se encuentran con referencias a estos estudios en literatura antigua o descubren que están construyendo sobre conocimientos que pueden tener su origen en la época nazi. El dilema persiste especialmente en campos como la investigación sobre la hipotermia, donde los experimentos en los campos de concentración representaron algunos de los primeros estudios humanos sistemáticos. Esto genera una contaminación persistente que la ciencia moderna sigue intentando gestionar. La cuestión no tiene una solución sencilla. Cada postura presenta argumentos convincentes y desventajas significativas. El propio debate en curso sirve como un recordatorio necesario de las responsabilidades éticas de la medicina. La existencia de estos datos obliga a cada generación de investigadores a enfrentarse a preguntas incómodas sobre los medios y los fines, sobre el progreso y los principios. Este desafío persistente representa uno de los legados más complejos de los crímenes médicos nazis, una sombra ética permanente sobre el avance científico. El juicio de los doctores en Nuremberg, formalmente conocido como Estados Unidos de América contra Karl Brandt y otros, se celebró desde diciembre de 1946 hasta agosto de 1947. Este tribunal militar expuso ante el mundo la naturaleza sistemática de los crímenes médicos cometidos dentro del sistema de campos de concentración. Por primera vez, el alcance total de los experimentos en seres humanos quedó al descubierto en un tribunal de justicia. 23 acusados se enfrentaron a cargos que incluían crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. La acusación presentó pruebas que detallaban protocolos experimentales específicos, desde los estudios de hipotermia en Dachau hasta los experimentos de esterilización en Auschwitz. Las transcripciones del juicio se convirtieron en un registro permanente de las metodologías y los resultados, documentando el sufrimiento preciso infligido en nombre de la ciencia.
El testimonio de los testigos describió los procesos de selección, los procedimientos realizados sin anestesia y las consecuencias fatales para miles de prisioneros. Las sentencias dictadas el 20 de agosto de 1947 resultaron en 7 condenas a muerte, 9 penas de prisión de distinta duración y 7 absoluciones. Karl Brandt, el médico personal de Hitler, y varios otros altos funcionarios médicos estuvieron entre los condenados a muerte. Las sentencias reflejaron el intento del tribunal de asignar grados de responsabilidad, aunque algunos criticaron los resultados por ser demasiado indulgentes ante la magnitud de las atrocidades. El legado más duradero del juicio no fueron los castigos, sino la creación del Código de Nuremberg. Este conjunto de 10 principios estableció la base de la ética moderna en la investigación. El código respondió directamente a los abusos documentados durante el proceso, exigiendo que el consentimiento voluntario del sujeto humano sea absolutamente esencial. Afirmaba que los experimentos debían aportar resultados útiles para el bien de la sociedad, basarse en pruebas previas con animales y evitar todo sufrimiento físico y mental innecesario. El código establecía específicamente el derecho del sujeto a retirarse de un experimento en cualquier momento. Exigía que el grado de riesgo nunca superara la importancia humanitaria del problema a resolver y que debían existir las preparaciones y facilidades adecuadas para proteger al sujeto. Estos principios eran una respuesta directa a las prácticas reveladas durante el juicio, donde los prisioneros no tenían capacidad de decisión y eran tratados como materiales desechables. Sin embargo, el ajuste de cuentas legal fue incompleto. Muchos de los responsables escaparon completamente a la persecución judicial, eludiendo la captura o beneficiándose de las prioridades cambiantes de la incipiente Guerra Fría. El juicio estableció un precedente legal crucial al determinar que seguir órdenes no era una defensa válida para los profesionales médicos, subrayando su deber de actuar éticamente por encima de la obediencia a la autoridad. Este principio influiría posteriormente en el derecho internacional relativo a la ética médica y los derechos humanos. El Código de Nuremberg se convirtió en el marco ético que rige la investigación biomédica hasta el día de hoy. Sus principios fueron ampliados por la Declaración de Helsinki en 1964 y se aplican a través de los comités de ética en instituciones de investigación de todo el mundo. El código representa una respuesta directa y permanente a los crímenes expuestos en la sala del tribunal. El juicio obligó a la profesión médica a enfrentarse a su propia capacidad para la atrocidad cuando se separa de los límites morales. Estableció una frontera clara entre la investigación científica legítima y la explotación de seres humanos. Una frontera trazada a partir del sufrimiento de las víctimas del campo. El proceso demostró que la rendición de cuentas legal podía generar cambios constructivos, transformando el horror en principios de protección para las generaciones futuras. La búsqueda de justicia por los crímenes médicos cometidos en los campos quedó profundamente incompleta. Muchas de las figuras clave responsables de diseñar e implementar los programas experimentales lograron evadir la captura y el enjuiciamiento tras la guerra. Su capacidad para desaparecer puso de manifiesto las limitaciones del ajuste de cuentas tras la guerra y las prioridades contrapuestas que permitieron a los perpetradores eludir la responsabilidad. La huida de Josef Mengele se convirtió en el fracaso más simbólico de la justicia. Utilizando contactos establecidos por redes clandestinas conocidas como las Ratlines, huyó de Europa y finalmente se instaló en Sudamérica. Vivió durante décadas en Argentina, Paraguay y Brasil bajo varios alias, incluidos Josef Mengele y Wolfgang Gerhard. A pesar de las órdenes internacionales de arresto, evitó ser capturado, ayudado por comunidades afines y los vastos territorios sin vigilancia. Murió en 1979 ahogado tras sufrir un derrame cerebral mientras nadaba en la costa de Brasil. Su muerte significó que nunca tuvo que enfrentarse a un tribunal por sus acciones en Auschwitz. Su mentor académico, Ottmar von Berchwer, quien había recibido muestras de tejido e informes de los experimentos de Mengele, continuó su carrera en genética con mínimas consecuencias. Tras un breve proceso de desnazificación, se convirtió en profesor en la Universidad de Münster, donde dirigió el Instituto de Genética Humana hasta su jubilación.
La comunidad científica en general tardó en reconocer su propia complicidad. Muchas instituciones académicas y asociaciones médicas profesionales en Alemania tardaron décadas en afrontar formalmente los papeles que sus miembros habían desempeñado. Una cultura de silencio y el deseo de seguir adelante permitieron que muchos se reintegraran en la sociedad sin tener que responder por sus acciones pasadas. El panorama geopolítico de la incipiente Guerra Fría complicó aún más la rendición de cuentas. Las agencias de inteligencia aliadas, especialmente las de Estados Unidos, reclutaron activamente a algunos médicos nazis por sus conocimientos especializados. Esto formaba parte de un programa más amplio, conocido a menudo como Operación Paperclip, que buscaba obtener una ventaja científica sobre la Unión Soviética. Las investigaciones realizadas durante la guerra sobre temas como la hipertermia, las armas químicas y la medicina aeroespacial se consideraban de gran valor estratégico, lo que llevó a compromisos éticos que priorizaban la seguridad nacional por encima de la justicia. Se establecieron programas de compensación para los supervivientes de los experimentos, pero resultaron ser profundamente insuficientes. El proceso de solicitud era a menudo laberíntico, exigiendo documentación que resultaba imposible de conseguir para los supervivientes. Las cantidades concedidas eran mínimas y no reconocían la magnitud del trauma físico y psicológico infligido. Para muchas víctimas, la falta de una restitución económica significativa agravó el daño moral de ver cómo sus verdugos escapaban al castigo. El fracaso en lograr una rendición de cuentas completa refleja una confluencia de factores: el caos del periodo inmediatamente posterior a la guerra, los imperativos estratégicos de la Guerra Fría y la resistencia institucional dentro de los estamentos médicos y científicos. La libertad de Mengele durante más de 3 décadas fue un recordatorio contundente de una justicia retrasada y, en última instancia, negada. La búsqueda de responsabilidad no terminó con los juicios de Nuremberg. Continúa a través del trabajo incansable de historiadores, periodistas y organizaciones de derechos humanos, que se esfuerzan por documentar plenamente estos crímenes. Los esfuerzos de memorialización, incluidos museos, archivos y programas educativos, buscan asegurar que las víctimas sean recordadas y que las lecciones de este oscuro capítulo no se olviden. Este trabajo continuo representa un esfuerzo sostenido, aunque tardío, por afrontar una historia que muchos antes preferían dejar atrás. Las atrocidades cometidas en los campos obligaron a la profesión médica a enfrentarse a sus propios fundamentos éticos de una manera que ningún otro acontecimiento anterior había hecho. Los comités de ética institucional, ahora obligatorios para la investigación en universidades y hospitales de todo el mundo, existen como una respuesta directa a estos abusos. Estos comités examinan las propuestas de investigación para asegurar su cumplimiento ético antes de que cualquier estudio pueda comenzar. Su autoridad para aprobar, modificar o rechazar proyectos crea una barrera fundamental contra la experimentación no ética. Los procedimientos de consentimiento informado abordan específicamente los profundos desequilibrios de poder que quedaron al descubierto en los campos. Los protocolos modernos exigen que los participantes reciban información completa sobre el propósito, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de un estudio. Deben aceptar participar de forma voluntaria, sin coacción, y conservar el derecho a retirarse en cualquier momento sin penalización. Estas salvaguardas garantizan que las personas mantengan la autonomía sobre sus propios cuerpos, un principio completamente vulnerado en el sistema de los campos. La documentación del consentimiento se registra y conserva de manera meticulosa. La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, adoptada por primera vez en 1964, amplió y reforzó los principios establecidos en Nuremberg. Este documento internacional proporciona directrices éticas para la investigación médica que involucra a seres humanos. Hace hincapié en que el bienestar del sujeto de investigación debe prevalecer sobre cualquier otro interés. La declaración ha sido revisada en múltiples ocasiones para abordar los desafíos éticos que surgen con la evolución de la investigación. La bioética surgió como un campo académico diferenciado, en parte como respuesta a estos acontecimientos históricos. Las universidades crearon departamentos específicos para estudiar las implicaciones éticas de la práctica médica y la investigación.
Esta disciplina formal estableció marcos para analizar cuestiones morales complejas que surgen en la atención sanitaria y la investigación científica. El campo sigue desarrollando nuevos enfoques para equilibrar el progreso científico con los derechos humanos. Sin embargo, persisten los desafíos éticos en relación con las poblaciones vulnerables en la medicina militar. Los reclusos, los pacientes terminales y las comunidades económicamente desfavorecidas siguen siendo susceptibles a la explotación. El desarrollo continuo de técnicas de interrogatorio mejoradas y las pruebas médicas en el campo de batalla generan dilemas morales constantes. Estas situaciones requieren una vigilancia constante para evitar la repetición de abusos del pasado. La historia de los experimentos nazis sirve como advertencia permanente sobre los peligros de separar la ciencia de la moralidad. Demuestra lo fácil que es erosionar los límites éticos cuando los seres humanos se reducen a simples herramientas.